Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar en este congreso, segundo Congreso Internacional de Investigación Educativa, organizado por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Agradecemos a las autoridades todo el apoyo que nos han brindado. Licenciado Ricardo Gallardo Carmona, Gobernador del Estado de San Luis Potosí. Licenciado Juan Carlos Torres Cedillo, Secretario de Educación Pública. Profesor Crisógono Sánchez Lara, Director General del Sistema Educativo Estatal Regular. Y la maestra Nadia Edith Rangel Zavala, Directora General de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. En este cuarto día y último de actividades académicas, tenemos el honor de contar con la presencia de una extraordinaria persona, una excelente académica y muy buena política, que a pesar de tener una agenda tan apretada, pues nos ha dado este espacio para estar con nosotros. Me refiero a la doctora Silvina Beers. Quizás algunos de nosotros, de los que estamos aquí, empezamos a conocer algo de ella por los textos que eran parte de las referencias bibliográficas en los programas de estudio de las licenciaturas, tanto de educación preescolar como de educación primaria, en los años de 1997 y de 1999. Pero déjenme comentarles algo más sobre ella. Silvina Beers es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora de CONECYT y profesora titular de la Universidad Nacional de San Martín. En el año 1999 hasta el 2008, fue directora de la Escuela de Educación en la Universidad de San Andrés. En el año 2003 fue designada Fellow de la Fundación John Smith Guggenheim, una beca otorgada anualmente a un grupo selecto de investigadores de América Latina. En 2004 recibió el premio por el concurso del 20º aniversario de la Academia Nacional de Educación de Argentina por el trabajo denominado De la tragedia a la esperanza, hacia un sistema educativo justo, democrático y de calidad. Ha publicado 24 libros y numerosos trabajos en revistas internacionales. Publicó el libro Aprender a ser directora, director, herramientas para concursar y construir mejores escuelas, por la editorial Santillana 2021. Es también miembro del Consejo Internacional Bureau of Education de la UNESCO, que es una serie de libros sobre currículum, aprendizaje y educación. Tiene una amplia trayectoria como conferencista a nivel nacional e internacional. En marzo de 2018 participó en la Ciudad de México del panel presidencial del seminario Aprendizaje, Educación y Futuro, Competencias Globales para el Mañana Desconocido, organizado por la Sociedad de Educación Comparada e Internacional CIES. Desde 2011 ocupa cargos en la gestión pública de distinta relevancia. En diciembre de este año asumió el cargo como directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Entre septiembre de 2012 y diciembre de 2015 fue directora general ejecutiva del programa Conectar Igualdad. En diciembre de 2015 fue secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza. Desde el 1 de octubre de 2021 se desempeña como secretaria de Educación
en el Ministerio de Educación de la Nación. Además de todos estos títulos y cargos, la doctora Silvina, lo ha dicho en otros eventos, es maestra de educación primaria, egresada de la Escuela Normal número 10 en la capital federal. Esta característica nos une más a ella, nos hace más cercanos a ella y nos sentimos orgullosamente normalistas. Y bueno, pues ella también lo ha dicho, le enorgullece más que los demás títulos. Doctora Silvina, bienvenida y muchas gracias por haber aceptado la participación de estar en este congreso. La conferencia que disertará la doctora Silvina se denomina El sentido de la escuela en sociedades hiperconectadas. Les pedimos que vayan haciendo sus preguntas, comentarios en el chat y posteriormente la doctora Silvina podrá irlos retomando para dar algunas respuestas. Nuevamente, bienvenida doctora Silvina Beers, gracias por estar aquí, un gusto y un placer tenerla con nosotros. La voz es para usted. Bueno, buenos días a todas y a todos, el honor es absolutamente mío. Como señalaste recién, el título que más quiero es el de ser, en Argentina se llamaba en ese momento profesora de enseñanza primaria, pero maestra normal, normalista, egresada al normal número 10. Y quiero primero que nada felicitar a la Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí por este evento, realmente muy importante y muy impresionante el trabajo que están haciendo y por supuesto por la organización de este segundo Congreso Internacional de Investigación Educativa. Así que realmente felicitaciones. Gracias. Dicho esto, bueno, pueden ir escribiendo las preguntas o los comentarios en el chat. Les cuento de la presentación que voy a hacer hoy. Hoy la idea es trabajar con ustedes el sentido de la educación, o sea, porque todos nosotros somos docentes, educadores, o lo vamos a hacer. Ahora, educar en una sociedad como la de hoy no es lo mismo que educar hace 40 años, ni es lo mismo que educar hace 200 años. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de educación tenemos que dar hoy? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué? Yo les diría, adelantándome a la hipótesis de trabajo, la escuela es todavía hoy más importante que en cualquier otro momento. ¿Por qué la escuela es tan importante? Y vamos a terminar, digamos, con algunas prácticas que nos lleven a pensar dentro de este nuevo sentido de la escuela, dentro del sentido que tiene la escuela, ¿qué tenemos que enseñar? ¿Qué vale la pena enseñar y qué realmente no vale la pena enseñar? Yo traje un PowerPoint, pero me parece que va a ser mejor y más lindo, digamos, charlar. No sé si la organización tiene el PowerPoint colocado, pero si no, charlamos. Ahí está. Bueno, entonces vamos. Entonces, el sentido de la escuela en sociedades hiperconectadas, porque la hiperconexión es lo típico, es una de las características típicas de nuestras sociedades. Pasamos, ahí está. Pasamos esta también. Entonces, ¿cuáles son? Claro, ahí, dejamos ahí un poquito. ¿Cuáles son, digamos, los cambios que caracterizan a nuestra sociedad? Por un lado, nosotros tenemos una situación de desafiliación, que es un concepto que utiliza Manuel Castel. ¿Qué significa la desafiliación? La desafiliación son transformaciones en el modelo de organización del trabajo que se producen por el uso intensivo, entre otras cosas, de las tecnologías que erosionan las bases de la relación salarial y provocan procesos muy importantes de precarización en los contratos de trabajo, pero a su vez
generan polarización social y exclusión de enormes sectores de la población que ya para el mercado, digamos, quedan excluidos. Entonces tenemos un enorme porcentaje de la población que hoy no encuentra trabajo, que no sabe el modo de incorporarse. Y esto está generando, de acuerdo a Castells, la desafiliación de varios sectores de la población. Esto está muy bien descrito por un pedagogo, Juan Carlos Tedesco, un pedagogo argentino que falleció hace unos años, muchos de ustedes lo recordarán, cuando él dice: esta es una sociedad que desde un punto de vista económico no necesita de toda la población. Y entonces necesitamos una intervención de la política para garantizar la inclusión. Por otro lado, tenemos una sociedad que, como digamos, algunos habrán leído a Bauman, es una sociedad caracterizada por la modernidad líquida, ¿sí? Convivimos con la tiranía del presente, con una contemporaneidad y una situación permanente que es impredecible, o sea, la impredecibilidad, el cambio errático. La educación es cuestionada en su sentido sólido, dice Bauman, pierde su encanto, la idea de la educación como algo que se adquiere de una vez y para siempre. La educación pareciera ser un producto que se aprende y se desecha, o sea, que podría entrar en esa categoría de lo desechable, y el aprendizaje como una búsqueda interminable de objetos siempre esquivos que se evaporan o que pierden el brillo. Y la idea de aprendizaje, por supuesto, a lo largo de la vida. Pero hay una tercera característica. Entonces, por un lado tenemos una sociedad diferente porque la economía excluye. Por otro lado, tenemos una sociedad que valora el presente, lo inmediato, que tiene cambios, digamos, permanentes y muy erráticos. Y por otro lado, una tercera característica es que estamos en una sociedad ya no del conocimiento, sino una sociedad de la información, una sociedad atravesada por la tecnología. Y hay un filósofo que a mí me gustaría recomendar, que tiene un libro, un filósofo coreano, lo pongo acá el libro, espero que lo puedan ver. El filósofo se llama Byung-Chul Han, tiene un libro que lo leen en 2 horas, que se llama Infocracia, que él describe estas sociedades contemporáneas, y leo un párrafo y dice: llamamos régimen de la información a la forma de dominio en la que la información y su procesamiento mediante algoritmos e inteligencia artificial determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos. A diferencia del régimen de la disciplina, no se explotan cuerpos y energías, sino que se explota información y datos. El factor decisivo para obtener el poder no es ahora la posesión de medios de producción, sino el acceso a la información, ¿sí? Entonces, esto además se acompaña de una situación respecto del saber que nos influye a todos los docentes y a todos quienes estamos en educación, porque claro, el conocimiento deja de ser lento, el conocimiento deja de ser escaso. En una época uno, para conocer, tenía que leer el diario en papel o tenía que recurrir al docente o al cura en la iglesia o a la familia. Hoy la información y el conocimiento, el saber, circula por todos lados y por supuesto deja de ser estable, porque todo el tiempo hay información nueva, datos, que se procesan en distintos tipos de conocimiento. En este sentido, la escuela deja de ser el canal único mediante el cual las nuevas generaciones entran en contacto con el conocimiento, y la palabra del profesor y el texto escrito, como dije antes, dejan de ser los soportes exclusivos de la comunicación educacional. Y además la escuela
es una agencia que entra en competencia con otras agencias educativas, que nos guste o no nos guste, están educando. Por ejemplo, la tele educa, las páginas web educa, TikTok educa, no importa si nos gusta o no, y después veremos el contenido en el que educan, pero educan la familia, los clubes, hay un montón de agencias educativas. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es cuál es el sentido específico de la educación. Pasamos entonces. Pasamos la filmina. Ok. Entonces, esta sociedad de infocracia obviamente está mediada por estos cambios tecnológicos, es consecuencia de los cambios tecnológicos. ¿Qué características tienen esos cambios tecnológicos? Y después vamos a ver cómo influyen en educación. Por ejemplo, nosotros hoy estamos asistiendo al final de la luna de miel de que Internet iba a generar sociedades democráticas, maravillosas, en donde cada ciudadano se iba a poder expresar. ¿Y por qué? Porque entre otras cosas hoy sabemos que dejamos una huella digital, que puede ser activo o pasiva. Una huella digital es una marca que nosotros dejamos cuando, por ejemplo, hacemos un video en TikTok. Los chicos hacen un video en TikTok, o nosotros subimos una clase a YouTube. En esos momentos nosotros dejamos huellas, son activas si es algo que hacemos conscientemente y que queremos dejarlo, por ejemplo, cuando ponemos un like en un tweet, ¿se entiende? Y son pasivas cuando, por ejemplo, queremos buscar una información en Google. Entonces, pero estas huellas se convierten, ¿sí?, en Big Data, ¿sí? Y esto es muy importante entender qué es la Big Data, y en realidad nosotros ni siquiera somos clientes de la Big Data, sino colaboramos en la producción de Big Data. Somos producto de esa, ¿sí?, de la Big Data. Hay un libro muy interesante que les quiero recomendar de Yuval Harari, que se llama 21 preguntas para el siglo XXI, y él dice, él exactamente dice, nosotros no, ni siquiera somos los clientes, somos el producto, ¿sí?, de esta avalancha tecnológica, de estos cambios, de estos algoritmos, de esta construcción de Big Data. Entonces, veamos un poco qué es la Big Data. La Big Data es información, ¿sí?, pero digamos como agregada a partir de millones y millones de datos, que entregamos a diario todos los seres humanos en nuestra interacción con las redes sociales y en nuestra navegación por las páginas de Internet. Y es un término que se ha popularizado a principios del siglo para referirse a un conjunto de datos tan complejos que no puede ser tratado con las lógicas tradicionales de manejo de datos. Él dice, digamos, lo que se distinguen los especialistas digamos, que distinguen a la Big Data son tres cuestiones, las tres B. El gran volumen de datos que se obtiene, que se agrega y se procesa y que permite saber del funcionamiento de sociedades enteras, de sectores de una sociedad, la velocidad con la que se recibe y se procesa esos datos y se toman decisiones a partir de ellos, como vender un producto, etcétera, y la variedad de fuentes de las que provienen estos datos. Pero además, para analizar los datos, se trabajan con algoritmos empleando modelos predictivos y prescriptivos, ¿sí? O sea, y entonces se procesan de un determinado modo. Y a su vez, estos avances tecnológicos nos llevan a la producción permanente, ya no solo de información confiable, sino de fake news. A todos nos habrá pasado que nos llega información sin chequear, que muchas veces decimos, wow, pasó esto, y después decimos, no, esto es mentira. Y entonces, y son temas que claramente hay que trabajar con nuestros estudiantes, y me adelanto un poco, porque nuestros estudiantes, lejos
digamos, de ser, como se dice, nativos digitales, pasamos una filmina, creo que está en la próxima, lejos de ser nativos digitales, bueno, a ver, bueno, déjalo acá, digo, lejos de ser nativos digitales, nuestros estudiantes también tienen, digamos, serios problemas, digamos, para poder entender que ellos dejan una huella digital y que eso se convierte en Big Data y que todo lo que hacen en Internet en realidad es público y no privado. Por ejemplo, el tema de la privacidad o lo público. En este momento, yo, por ejemplo, estoy en mi casa, pero estoy en un espacio público o privado, porque mi casa es privada, pero en realidad al estar en Zoom estoy en un espacio público. Es un tema interesante que se vio mucho en pandemia, que al principio los chicos, por ejemplo, cuando trabajaban algunos, los que tenían acceso al Zoom, no todos, se levantaban y se ponían o querían hacer la clase acostados o aparecían en pijama, y había que explicarle que no estaban en el espacio privado de su casa, que se tenían que vestir, que tenían que estar sentados, porque se trataba de un espacio público. Pasamos entonces. Lo mismo, bueno, y digamos, cuando nosotros hablamos de tecnología, por un lado hablamos de el software, en general hasta ahora hablamos del software, pero la tecnología también tiene un hard. El hard es interesante porque nosotros lo conocemos teóricamente o técnicamente como la nube. Subimos a la nube. Y hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Natalia Suazo, que escribió un libro que se llama Guerras de Internet, que señala que en realidad Internet no hay nube. Hay digamos, los caños de Internet que llevan y traen la información van por debajo de los océanos. Por ejemplo, en la Argentina llegan a una pequeña playa de 5.000 habitantes que se llama Las Toninas. Entonces ella dice, esta imagen de la nube en la que subimos textos, fotos, en realidad no. Internet existe gracias a tubos de miles y miles de kilómetros que concentran y procesan el caudal de información. Pasamos. Acá les muestro una foto de lo que son, bueno, imágenes de uno de los data centers de Facebook. O sea, esto vendría a ser la nube. ¿Por qué? Porque también es importante que sepamos cuánta metáfora le ponemos a el trabajo con la tecnología y cuánto es necesario de verdad saber qué está pasando. De verdad. Por ejemplo, ahora con todo el tema de las criptomonedas y la creación de granjas y el consumo de energía, bueno, nosotros necesitamos tener esa información y ver qué de eso le transmitimos a nuestros alumnos. Pasamos. Y entonces volvemos a este punto. Entonces, ¿son los chicos nativos digitales? ¿Saben los chicos más de tecnología que nosotros? Y la respuesta es no, no. Los chicos, y esto lo dice Cristóbal Cobo, que es otro especialista en educación y tecnología, que les recomiendo que lean sus libros, que aparte están libres en PDF en Internet. Uno es La educación invisible, el otro se llama Acepto las condiciones. Y lo que dice Cobo es, miren, los chicos tienen un manejo instrumental de la tecnología, pero en realidad no tienen un manejo, ellos no saben que están dejando una huella digital, no saben distinguir las noticias verdaderas de las falsas, no saben lo que es la construcción de Big Data. Entonces ni siquiera son consumidores inteligentes, son consumidores pasivos de la tecnología. Y la gran pregunta es, ¿qué de todo esto tenemos que incorporar para ser enseñado en la escuela? Parte de este trabajo, yo tengo un libro que se usa mucho en los profesorados, que se llama La educación ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía, y la verdad era un libro de los 90, de Santillana, que en pandemia dije, tengo que actualizarlo porque el ABC de la pedagogía ya no puede considerarse sin tecnología. Y entonces escribí un capítulo específicamente dedicado a todos los temas de tecnología, ¿sí?
Entonces, una de las cosas que va a tener que hacer la escuela, y vamos entrando en, bueno, y entonces si esta es la sociedad que tiene que hacer la escuela, va a tener que ser una alfabetización digital. Y una alfabetización digital que no solo los convierta en consumidores inteligentes, sino, por supuesto, en productores. Esta, eh, con temas de código abierto, ¿sí? Temas de código abierto, que es muy importante poder trabajar porque nosotros tenemos en tecnología lo que es el software privativo y el software libre. Y necesitamos que los estudiantes puedan trabajar con software libre y código abierto para poder, digamos, ellos producir. Y el software libre es aquel que respeta, dicen, la libertad de los usuarios y la comunidad. Los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir y mejorar ese software. ¿Pasamos esta filmina? Ahí está, acá tenemos. El software libre no significa que sea gratuito, aunque muchos lo son, ¿sí? Pero lo que permite el código abierto es que se pueda intervenir en el software. Y las empresas utilizan tanto, digamos, software privativo como software libre. ¿Cuándo usan software libre? En general cuando necesitan garantizar privacidad absoluta de los datos. Pasamos. Bueno, y acá hay un tema vinculado también a, vamos entrando a, bueno, entonces todo esto cómo impacta en la educación, entonces tenemos que hacer una educación absolutamente tecnológica, y claramente no. La OCDE muestra, los hallazgos de las pruebas PISA 2012 y 2015, que hay una relación compleja entre cuánto se usan las TIC en la escuela y el desempeño de los chicos en matemáticas, ciencia y lectura. ¿Y entonces qué? O sea, hay un punto en donde si se usa, ayuda, y otro punto en donde en realidad bajan los rendimientos, digamos, en esto. Pasamos. Entonces, y además, toda esta situación de la tecnología, todos estos cambios de la sociedad, toda esta nueva situación que vivimos, obviamente fue impactada, ¿sí? Y se visibilizaron aún más las desigualdades impuestas por la tecnología en la pandemia. ¿Por qué? Porque la tecnología y el acceso a la tecnología está muy desigualmente distribuido. Muy desigualmente distribuido. Lo que hemos visto, lo hemos visto en México, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en todos lados, es que no todos los estudiantes tienen disponibilidad o tenían disponibilidad, tienen de dispositivos tecnológicos, no hay acceso a Internet, que además, por ejemplo, para poder usar una plataforma como Zoom requiere alta velocidad, no hay un acompañamiento pedagógico de las familias, ¿sí? Y entonces, digamos, bueno, hoy tenemos que repensar qué escuela pasamos, porque vamos viendo que esta escuela generó, por ejemplo, que en la plena pandemia del COVID, durante, especialmente a mediados del año 2000, hubiera prácticamente 1.600 millones de estudiantes sin clases, afectados por el cierre de escuela. No necesariamente sin clases, porque muchos hacían clases por WhatsApp o por Zoom, o la maestra dejaba los deberes en la panadería y los chicos las buscaban, pero tenemos que pensar qué vamos a hacer con esto, porque esto genera todo el tiempo más desigualdad. Entonces, pasamos y vamos a ver el punto, creo que es clave y final, digamos, de la presentación, que tiene que ver con el sentido de la escuela hoy, la segunda parte de esta charla. Porque nosotros venimos de una escuela que estaba enseñando historia antigua, historia media, historia argentina, y en realidad lo que tenemos que pensar es, aprovechando
esas y otras disciplinas, enseñar a pensar, enseñar algunas alfabetizaciones básicas. Ahora después voy a dar ejemplos de esto, pero primero quiero señalar esto. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué es enseñar a pensar? Enseñar a pensar en prácticas del lenguaje significa enseñar a que los chicos puedan comprender textos complejos y producir textos complejos, escribir textos complejos. Entonces, eso se puede hacer tanto en disciplinas como historia, como literatura, como geografía, porque también aprender a leer es aprender a leer mapas, es aprender a leer gráficos, es aprender a leer un montón de tipos de lenguajes, es aprender a leer una lengua extranjera, pero es aprovechar las clases, en vez de para que un profesor hable y el chico copie, para enseñar a pensar. Y a veces los docentes nos encontramos como en una terrible, digamos, dificultad, porque estamos entre terminar el programa que nos pone el diseño curricular o que los chicos aprendan a pensar. Y miren, hoy en día claramente esa dicotomía se tiene que resolver a favor de que los chicos aprendan a pensar, aprendan a escribir, aprendan a leer textos complejos, aprendan a pensar matemáticamente, pero no a resolver miles de problemas que uno sea igual a otro y que después, por ejemplo, cuando les plantean un cálculo oral simple, no lo saben resolver, ¿sí? Cálculo mental, o porque o no pueden resolver, digamos, cuestiones básicas de matemática vinculadas a la lógica y al aprender a pensar. No se trata de repetir mecánicamente un problema, sino de entender la lógica matemática. También es muy importante el desarrollo del pensamiento científico. Yo tengo un colega, bueno, que vive en México, Marcelino Cereijido, que escribe unos libros de ensayo ganó el Premio Nacional de Ciencia en México, en fin, realmente un científico de primera, que él me decía: Silvina, necesitamos terminar con el realismo mágico, por lo menos para entender la ciencia. Dice, puede ser que uno se ponga una pulserita roja para que no sé, piense que con una pulserita roja le vaya mejor en el examen. Lo que no puede ser es que no estudie, porque la pulserita roja no alcanza, no hay realismo mágico. Si no estudia, no va a probar. ¿Se entiende el punto? O sea, lo que es el pensamiento, el desarrollo del pensamiento científico. Y por supuesto, estas alfabetizaciones le tenemos que sumar la alfabetización digital, como dije antes. Necesitamos que los chicos aprendan a programar, que aprendan a entender el hard, que aprendan a ser consumidores inteligentes, que sepan que cuando ponen like a un tweet o a algo de Instagram, esto se convierte en Big Data. Tienen que poder querer que esa información sea pública, porque, y no se puede poner, digamos, todo de la vida privada en una red pública. Y además tienen que aprender a programar, porque si no, van a ser siempre dependientes tecnológicos. Y por supuesto, tenemos que enseñar en la escuela a convivir, porque estos valores, como decía Tedesco, si la economía no necesita de toda la sociedad, la inclusión social es un hecho político, y para eso tenemos que generar ciudadanos democráticos que crean en los valores de la democracia, en los valores de la igualdad, de la solidaridad y de la justicia. Pasamos. Y entonces, digamos, estas alfabetizaciones vinculadas, bueno, como dije, la alfabetización digital que forma consumidores inteligentes y productores, también se pueden resumir de otra forma en lo que señalaba un gran autor, Jacques Delors, en el 96, en su libro La educación encierra un tesoro. Él decía, hay 4 aprendizajes importantísimos, que es aprender a aprender, que tiene que ver con esto de las alfabetizaciones básicas. O sea, lo decía Piaget, lo decía todo el mundo, pero todavía nos cuesta
buscar las herramientas para que todos aprendamos a aprender, aprendamos a pensar, aprendamos a resolver problemas, aprender a hacer. Por ejemplo, es llamativo, y esto lo digo, me pasó a mí, cuando yo hice la secundaria tuve como 4 años de física, y después no sabía por qué se prendía la luz de mi casa, o no sabía cómo arreglar, no sé, un aparato doméstico. El aprender a hacer, y hoy es clave, es una de las estrategias más interesantes. Muchas veces se aprende más haciendo que en una clase teórica. Y de hecho hay escuelas hoy, por ejemplo, que tienen ciudades en miniatura, con trenes, buses, autos, semáforos y demás, y los chicos se ponen en una computadora y lo que tienen es que hacer que esa ciudad funcione sincronizadamente, con planificación, y entonces aprenden a través de la simulación, pero claro, como hay una maqueta de la ciudad, los trenes les pueden chocar, los edificios se pueden derrumbar si no están bien hechos. Entonces, y uno aprende mucho, por ejemplo, con los juegos de simulación se aprende a planificar, se aprende a manejar varias variables en simultáneo. Entonces, claro, lo que tenemos que entender es que la escuela está cambiando un montón y que tenemos que ver cómo pensamos esos cambios. En realidad, la escuela no está cambiando tanto. Necesitaríamos que aún mejore más. A mí me gusta más la palabra mejora que la de cambio. Aprender a ser y aprender a vivir juntos. Esto es lo de la convivencia. Entonces, pasamos. Y acá yo traje unos ejercicios de las pruebas PISA que me parecen interesantes más allá de los cuestionamientos que se puedan hacer a las pruebas PISA, que son muchos y muy variados. Traje estos ejercicios para que los veamos juntos, ¿sí? Digamos, para justamente ver modos de aprender a pensar. ¿Qué cosas nos enseñan y de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de alfabetizaciones? Entonces, en este ejercicio, y ya los voy a ir invitando a que dejen preguntas en el chat, ya vi que dejaron las referencias de los libros y demás, pero pueden ir dejando digamos, preguntas, y si no, ahora pasamos a una ronda de preguntas. La pregunta de PISA dice: consulta el artículo Síndrome de despoblamiento de colmenas, que encontrarás a la derecha. Y en realidad los chicos tienen que mover el cursor cuando se hacen por computadora. Y escribe tu respuesta a la pregunta. Entonces uno tiene que leer el artículo, Síndrome de despoblamiento de colmenas, y dice: un fenómeno alarmante amenaza las colmenas de abejas de todo el mundo. Este fenómeno se conoce como síndrome de despoblamiento de colmenas. El despoblamiento de colmenas se produce cuando las abejas abandonan la colmena. Separadas de la colmena, las abejas mueren, por lo que el problema de despoblamiento de colmenas ha causado la muerte de decenas de miles de millones de abejas. Los expertos creen que el despoblamiento de colmenas está causado por varios factores. Ahí termina el artículo y viene la primera pregunta de este ítem. Entonces hay que aprender a volver a la izquierda. Y sigue la prueba diciendo: comprender el síndrome de despoblamiento de colmenas es importante para las personas que crían las abejas y las estudian, pero el síndrome de despoblamiento de colmenas no solo afecta a las abejas. Las personas que estudian los pájaros, fíjense cómo empieza con otro tema, también han observado sus efectos. El girasol es una fuente de alimento tanto para las abejas como para algunos pájaros. Las abejas se alimentan del néctar del girasol, mientras que los pájaros se alimentan de sus semillas. Dada esta relación, ¿por qué la desaparición de las abejas puede provocar una disminución de la población de pájaros? ¿Quién se anima a contestar? ¿Quién se anima?
¿Nadie? ¿No tenemos ningún valiente? Yo me animo. A ver, dale, vamos. Vamos, René. Ok, pues es necesaria la polinización que realizan las abejas dentro de los girasoles para que éstas se fertilicen y se conviertan en semillas. Si no, no se convierten en semillas y esto repercute sobre los pájaros. Exactamente, exactamente. Ahora, muy bien la respuesta. Ahora, la pregunta es, ¿los chicos necesitaban saber de ciencias naturales o necesitaban hacer una relación lógica? Necesitaban en realidad primero comprender bien el artículo. Por eso cuando insisto en la comprensión de textos complejos voy a esto. Y después necesitaban hacer una asociación lógica, porque aunque no supieran de ciencias naturales la relación entre la polinización y las semillas, lo podían inferir del texto. ¿Se entiende? Y ahora vamos a seguir a la segunda parte de este ítem, ¿sí? Liberado. Que esto, fíjense que figura en la evaluación de ciencias naturales, pero en realidad lo que requiere es comprensión de textos. Por eso el énfasis en estas alfabetizaciones. Entonces, la pregunta es, ¿nos vale que los chicos se aprendan de memoria, no sé, los huesos del cuerpo humano, o nos sirve que entiendan la lógica con la que funciona la naturaleza? Entonces, pasemos a la siguiente filmina. A ver si pasamos a la siguiente filmina. Ahí está. Y acá sigue todavía es más difícil. Yo no puse ahí. Dice, entonces uno tiene que leer primero a la izquierda y dice, es la pregunta 2 del mismo ítem. Y fíjense que este ítem es un ítem que no es un ítem de los más difíciles de PISA, es un ítem de nivel intermedio. Entonces dice, consulta el artículo Exposición al imidacloprid, que encontrarás a la derecha. Selecciona una opción de los menús desplegables para completar la frase. Entonces uno tiene que leer otro artículo vinculado al síndrome de despoblamiento de colmenas, que se llama Exposición al imidacloprid. Y dice, los científicos creen que el síndrome de despoblamiento de colmenas está causado por diversos factores. Una posible causa es el insecticida imidacloprid, que puede ocasionar que las abejas pierdan el sentido de la orientación cuando están fuera de la colmena. Los expertos han hecho pruebas para comprobar si la exposición al imidacloprid provoca el despoblamiento de las colmenas. En algunas colmenas se añadió este insecticida al alimento de las abejas durante 3 semanas. Se expuso a diversas colmenas a diferentes concentraciones del insecticida, medidas en microgramos de insecticida por kilogramo de alimento. Otras colmenas no fueron expuestas a ningún insecticida. Ninguna colmena se despobló inmediatamente tras la exposición al insecticida. Sin embargo, al llegar la semana 14, algunas de las colmenas ya habían sido abandonadas. El gráfico siguiente recoge los resultados observados. Entonces ponen un gráfico que ustedes pueden ver con los resultados. Y ahora hay que volver a la izquierda. Y dice, describe el experimento realizado por los expertos completando las siguientes frases. Entonces, los investigadores comprobaron el efecto, y entonces ahí, a ver, René, si nos ayudás, ¿cuál sería el efecto? René, ¿te animás? Sí. ¿Cuáles son las opciones? No, no las tengo acá las opciones, pero lo podés decir, porque los investigadores comprobaron el efecto del imidacloprid en el despoblamiento de colmenas.
¿Se entiende? Comprobaron el efecto de en. Ahora, fíjense, René, lo interesante es todos los datos que nos dieron de más, porque acá todos los datos no nos sirven. Por ejemplo, si es a las 14 semanas, a las 16 semanas, a las 15 semanas, no es un dato que nos permita o que nos aporte a la respuesta que piden. Pero esta idea de poner datos de más es una idea que aparece todo el tiempo. Bueno, esto es enseñar a pensar. Y esto es un ítem liberado en México, lo digo para que puedan entrar, el Ministerio de Educación tiene un link a varios ítems liberados de PISA, México, Uruguay, Argentina, que los pueden ver, hay miles de ítems liberados, que nos permite, yo creo que, pensar cómo debería ser nuestra práctica, a qué podríamos darle más fuerza. No creo que tampoco uno tenga que tomar PISA como una panacea, pero sí esta idea de aprender a pensar o de lo que es la comprensión lectora y la producción escrita. Pasamos este ítem y vamos a ir a mirar otros. Este es todavía más difícil. O sea, no es más difícil por el contenido, sino porque muchos de nuestros estudiantes, por ejemplo, este es un ítem liberado de PISA 2012, pero tiene un problema de traducción, que lo sufrimos en toda América Latina, ustedes lo van a ver ahora, y además alude a realidades que por ahí son muy lejanas para los chicos con los que trabajamos. Y acá entonces tenemos un tema, y el ejemplo de evaluación es un ejemplo de matemática, ¿sí? Entonces dice, una memoria USB es un dispositivo pequeño y portátil de almacenamiento de datos informáticos. Ya para alguien que nunca no sabe lo que es el USB, o que no tiene acceso a la tecnología, esto es complejo. ¿Se entiende? Esto es muy complejo. Entonces dice, Iván tiene una memoria USB en la que almacena música y fotos. La memoria USB tiene capacidad de 1 giga, ya empieza a hablar de gigas y de megas, que es igual a 1000 megabytes. El siguiente gráfico muestra la distribución actual del disco en su memoria. Entonces él tiene 650 megabytes de música, 198 de fotos y 152 de espacio disponible. Entonces pasemos a la siguiente filmina. Viene la primera pregunta y dice, Iván quiere pasar un álbum de fotos de 350 megabytes a su memoria USB, pero no hay suficiente espacio disponible, porque el disponible, si no me equivoco, era de 152. Si bien no quiere eliminar ninguna de las fotos, no le importaría eliminar hasta 2 álbumes de música. ¿Sí? Hasta acá me siguen. Bueno, me pueden saludar por chat o contestar por chat, si no voy a pensar que somos poquititos. Bueno, entonces, pero dice, el tamaño de los álbumes de fotos que Iván tiene almacenados en su memoria USB es el siguiente, y pone los álbumes de fotos. Y dice, eliminando 2 álbumes de música como máximo, ¿tendrá Iván suficiente espacio en su memoria USB para añadir el álbum de fotos? Rodea con un círculo sí o no y escribe tus cálculos para justificar tu respuesta. Ahora quiero que alguien se anime a decirme qué problema tenemos en esta pregunta. ¿Qué problema? ¿Alguien se anima? Acá tengo, a ver, como 6 respuestas que están saludando, que siguen acá. Brenda, Marina, Margarita están contestando, Carolina, Alejandra, Jesús. ¿Cuál es el problema? El problema es que si ustedes miran, lo que nos da es el tamaño de los álbumes de fotos, pero lo que tiene que eliminar Iván son álbumes de música. Entonces, esta pregunta, así como está, no se puede responder. ¿Se entiende? Pasamos, porque esta pregunta sigue.
Ah, bueno, entonces volvé para atrás, volvé para atrás. Esta pregunta sigue en más ítems y después siguen preguntando por la memoria USB. Y creo que acá tenemos un tema clave y es, bueno, ¿cómo repensamos la escuela, tanto primaria como secundaria hoy? ¿Cómo trabajamos con estas alfabetizaciones? ¿Cómo nos ponemos a que los chicos lean textos complejos? ¿Cómo hacemos que las bibliotecas de nuestras escuelas funcionen mejor? Porque también es cierto, lo que dijimos en un momento, que la tecnología, y tenemos que garantizar el acceso de todos los chicos a la tecnología si queremos, digamos, una sociedad justa, pero al mismo tiempo tenemos que utilizar el libro, que es una tecnología del siglo XV, como condición necesaria para llegar a esta tecnología del siglo, fines del XX, principios del XXI. ¿Se entiende? Y toda esta tecnología tan propia del siglo XXI. ¿Cómo trabajamos con esto y cómo les enseñamos a pensar? ¿Cómo nos animamos a sacar un libro y que los chicos lean y simplemente comprendan lo que leen? ¿Cómo hacemos que los chicos que les damos problemas, que tengan datos de más, cómo les enseñamos a leer textos complejos? Y un poco esta idea de esta nueva escuela, este sentido distinto de la escuela, es lo que quería plantear hoy como un tema para todos los que somos docentes y los que vamos a ser docentes, y cómo nos pensamos nosotros como docentes en esa escuela, en un lugar en donde hablemos menos y hagamos más, dejemos tiempo para que los estudiantes resuelvan problemas, y si los resuelven más es parte de la enseñanza. El otro día estaba dando una clase en una maestría, que doy clase. Bueno, buen día a todos los que están saludando, Norma, René, Mayela. Estaba dando una clase y, bueno, ellos tienen que, como, digamos, como parte final de la cursada, tienen que resolver algún problema que se dé en la escuela donde trabajan, ¿sí? Y entonces me decían, ay, profesora, en función de lo que estuvimos hablando, me doy cuenta que mi problema está mal definido. Y yo me decía, ¿lo puedo cambiar? Y le decía, claro, porque la idea de que ustedes planteen un primer problema es para que solos se den cuenta que lo tienen que cambiar cuando no está bien o no es correcto o no está bien definido. Pero no es un error el que cometen, es parte del aprendizaje, porque si uno no comete errores, no aprende. Y un poco la conferencia de hoy tenía que ver con impulsarnos a pensar este sentido de la escuela, esta necesidad de revisar lo que enseñamos y esta necesidad de ver qué queremos que nuestros estudiantes aprendan cuando terminen de cursar con nosotros. ¿Qué tienen que saber? Porque si aprenden nombres de memoria y estamos apelando a la memoria de corto plazo y posiblemente tengan dificultades después para resolver problemas como estos y otros de PISA, y problemas de la vida diaria y laboral, etc. ¿Se entiende? Un poco la charla de hoy tenía que ver con digamos, esta necesidad, y por supuesto ahora de muchísimas gracias. Ahí les dejo mi Facebook y el Instagram para los que quieran, digamos, seguirme. Por supuesto yo contesto todos los mensajes, pero dejar un minutito o dos para alguno que quiera preguntar y sacamos la presentación y nos vemos las caras nuevamente todos. Acá Brenda dice, enseñemos con el ejemplo, tomar en cuenta las prácticas sociales, desarrollar proyectos unidos al contexto y participación activa. Sí, y también enseñar a pensar, plantear problemas, trabajar con muchas veces juegos de simulación. En fin, un poco esta era la charla, lo que quería dejarles es más una inquietud y por supuesto estar a disposición de todas y todos, pero traer algo nuevo, algo que tenemos que pensar, porque si no nuestros chicos van a seguir siendo consumidores pasivos de tecnología y nosotros también. Y es un problema, y es un problema.
Así que bueno, muchísimas gracias a todos acá. Hay otro comentario, Silvia dice muy interesante y Heréndira dice, también se puede innovar con software educativo para el pensamiento crítico. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. Claro que sí, Heréndira. Muchas veces el software educativo es muy interesante. Por ejemplo, también tomar en las clases de ustedes estos ítems liberados de PISA, algún ejemplo, algún problema de otro lugar que valga la pena para ver, bueno, cómo vienen nuestros chicos. Después Alejandra dice, tendremos que aprovechar la coyuntura que nos dejó la pandemia para reconstruir nuestra identidad profesional y las culturas escolares. Efectivamente, Alejandra, efectivamente. Así que bueno, muchísimas gracias, un gusto estar aunque sea virtualmente allí en un país tan hermoso como México. Les digo sinceramente, cada vez que puedo me voy a visitar ese país tan bello que tienen y que ojalá lo sepan aprovechar, porque es como un milagro, no sé, tiene desde festividades como el Día de los Muertos hasta bellezas, tanto en el DF como en el interior, playas, tiene todo lo que uno quiera está en México. Así que gracias. Muchísimas gracias, Silvina Birz. La verdad es, escucharte fue muy suculento. Nos lleva a reflexionar sobre nuestro papel como docentes, como escuela, y pues nos dejas una gran tarea, ¿verdad?, de cómo repensar nuestras escuelas para trabajar la alfabetización, pues tanto de cada una de las habilidades y competencias de las que hablaste, y cómo repensar también nuestro papel como docentes. La verdad, creo que esto que nos compartes, de que ya no estamos en una sociedad del conocimiento, sino una sociedad de la información, y pues hay otros espacios, otros recursos con los cuales los estudiantes, nuestros alumnos, están también teniendo esa información. ¿Cuál es nuestro papel ahora? Creo que tú lo has dicho claramente, hay que enseñar a pensar, enseñar a nuestros estudiantes a escribir y comprender textos complejos, a desarrollar ese pensamiento científico, a enseñar a convivir, que es tan necesario en este tiempo. Pues son muchos retos los cuales nos quedan, ¿verdad?, para las escuelas de educación básica, pero sobre todo a las instituciones formadoras de docentes, a las escuelas normales. Fue muy grato escucharte, espléndida conferencia, muchísimas gracias. Te tomamos la palabra para la siguiente ocasión. Ojalá que puedas visitar México, pero sobre todo visitar nuestra Escuela Normal, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por todo. Hasta luego. Gracias a ustedes y felicitaciones por esa maravillosa Escuela Normal que tienen. Gracias a ti, Silvina. Chao. Hasta luego. Bye. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Buen día. Buen día.